Buenas noches, jóvenes. Voy a hacerles un video tutorial de la clase que no se pudo dar por fuerza mayor, ¿no? Que era sobre el proyecto 3, semana 3, tema magnitudes eléctricas y la ley de Ohm. Entonces, jóvenes, para que puedan hacer las actividades, voy a explicarles de mejor manera usando este video. Miren, las tres magnitudes básicas de electricidad son el voltaje o diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. El voltaje es la fuerza o el trabajo necesario para mover los electrones de un punto a otro. Entonces decimos que un voltio es igual a un joule, como es un trabajo para mover un coulomb, y se mide en voltios. La corriente eléctrica, en cambio, es la cantidad de electrones que pasa por un conductor en un determinado tiempo. Entonces, un amperio es igual a un coulomb. Un coulomb es 6.3 trillones de electrones que pasan en un segundo. Y la resistencia eléctrica es la oposición que presentan todos los materiales al movimiento de los electrones. Se mide en ohmios y su símbolo es del omega. Aquí tenemos la fórmula de un conductor, la resistencia de un conductor. Resistencia es igual a ρ, que es la resistividad del conductor, multiplicado por la longitud y dividido para su sección. ¿Qué significa eso? Que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Significa que si el cable es más largo, tiene mayor resistencia. Pero si el cable es más grueso, en este caso, la sección, la resistencia disminuye. Es inversamente proporcional al tamaño o al grosor del cable. Si el grosor es más grande, la resistencia disminuye. Aclarando eso, vamos al siguiente punto. Y aquí tenemos nosotros una analogía de lo que son las tres magnitudes básicas. Tenemos lo que es el voltaje, que es la diferencia de potencial. En este caso va a ser la diferencia de altura. Mientras más alto esté el tanque, va a caer con mayor fuerza el agua. Ahora, la intensidad vendría a ser la cantidad de agua que tenemos en el tanque. Mientras más agua, va a caer con mayor fuerza también, ¿no? Entonces, y la resistencia vendría a ser el grosor del tubo. Si es que el tubo es un sorbete, va a caer con menos cantidad de agua. Menos cantidad de agua va a haber en el tubo. Si el tubo es más grueso, va a caer mayor cantidad de agua. Va a haber mayor corriente. Entonces ahí tenemos otros representados en esta analogía: el voltaje, la intensidad y la resistencia. Como les decía, la resistencia, si el tubo es más grueso, o sea, la sección es más grande, la resistencia disminuye. Y si el tubo es más delgado, la resistencia aumenta. Aquí tenemos nosotros también otra analogía. Miren, el voltaje vendría a ser lo que empuja a los electrones. Es el trabajo necesario para empujar a los electrones. Aquí está representado como personas. Y la resistencia es la oposición que tienen los materiales al movimiento de esas personas. La corriente, en cambio, es la cantidad de personas que circulan por aquí. Y aquí viene la ley de Ohm. La ley de Ohm es fundamental para unir estas tres magnitudes. Dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa eso? Que si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta también. Si el voltaje disminuye, la intensidad también disminuye. Pero si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Eso significa inversamente proporcional. Si la resistencia aumenta, la intensidad en cambio disminuye. ¿Sí se dan cuenta?
En cambio, si la resistencia baja, la intensidad sube. Eso es inversamente proporcional. Entonces, gracias a esta ley, mire, nosotros tenemos las fórmulas. Intensidad, si es que yo quiero saber la fórmula de intensidad, solo tapo intensidad y me queda V sobre R. V sobre R es la fórmula de intensidad, ¿no? Para calcular intensidad. Voltaje, intensidad y resistencia. Entonces aquí nosotros con estas aclaraciones ya podemos resolver las actividades. Dice, mire, ¿cómo varía la intensidad de corriente si se duplica la diferencia de potencial aplicado a un circuito eléctrico? Si tomamos la fórmula que dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, si dice que se duplica, entonces vamos a multiplicar por 2. Si se duplica el voltaje, también se va a duplicar la intensidad. Así de fácil. Porque es directamente proporcional. Si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad. Esa sería la respuesta. En este caso, en esta pregunta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Y si la diferencia de potencial se mantiene constante, o sea, el voltaje se mantiene constante y se duplica la resistencia. Igual, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces, se mantiene constante el voltaje y se duplica la resistencia. ¿Qué significa? Que se multiplica por 2 la resistencia. Entonces ahí la intensidad también se va a dividir para 2 también. Porque si aumenta la resistencia, en cambio la intensidad disminuye. La intensidad se divide para 2. Ahí están las respuestas. Entonces aquí la intensidad se divide para 2. Disminuye. Si al principio valía 1 amperio, supongamos un ejemplo, al principio valía 1 amperio, duplicamos la resistencia, ese 1 amperio se va a dividir para 2 y ya vamos a tener la mitad nada más. Entonces se divide para 2 la intensidad. Vamos con el 50. Por un conductor conectado a una diferencia de potencial de 1.2 voltios circula una intensidad de corriente de 2.5.4 amperios. Calcula la resistencia. Entonces, miren, nosotros tenemos las fórmulas, tenemos el triángulo de la ley de Ohm, donde arriba tenemos el voltaje, aquí teníamos la intensidad y teníamos la resistencia. ¿Qué me pide? Calcula la resistencia. Solo tapo resistencia, ¿qué me queda? Que es V sobre I. Entonces resistencia es igual a voltaje, que se representa con la V, dividido para la I. Yo tapo aquí la R, ¿no? Que es resistencia. Me queda V sobre I. Y reemplazo. Entonces, ¿qué tengo? Voltaje dice que es 1.2 voltios dividido para 2.4 amperios. 2.4 amperios. ¿Sí? Como no tengo calculadora, voy a ver si multiplico el de arriba por 10 y el de abajo también por 10. Entonces multiplico el de arriba por 10, me quedaría 12. Y el de abajo por 10, 24. ¿Sí? Doceava 1, doceava 2. Entonces el resultado va a ser igual a 1/2 ohmio. ¿Cómo se representa el ohmio? Con el símbolo de omega. Ahí está el resultado. Con respecto a la 50, vamos con el siguiente ejercicio. Igual, una bombilla tiene una resistencia eléctrica de 885 ohmios. Determinen la tensión a la que está conectada cuando circula por ella una intensidad de 260 miliamperios. Miliamperios. Entonces dice, calcule, determina la tensión. Otra vez, pongo el triangulito, pongo el triángulo. Aquí viene V, intensidad,
y resistencia. Entonces me pide calcular la tensión. Tapo la V y ¿qué me queda? Intensidad por resistencia. Entonces V es igual a voltaje es igual a intensidad multiplicado por la resistencia. Reemplazo. Intensidad dice que es 260 miliamperios. Tenemos que convertir a amperios. 260 miliamperios dividimos para 1000. Me quedaría 0,26 amperios. Ya está convertido en amperios multiplicado por 885 ohmios. Entonces, cogemos la calculadora, me quedaría 0,26. Vamos a ver si tengo una calculadora por aquí. Una calculadora, bueno, aquí mismo está la calculadora. Vamos a usar la caja de herramientas, la calculadora. Aquí tengo la calculadora. Entonces sería 0,26 multiplicado por 885 me da el resultado de 230,1 voltios. 230,1 voltios. Ese sería el resultado. Ese sería el voltaje, la tensión que pasa por esa bombilla, ¿no? Y aquí miren. Bueno, jóvenes, vamos a resolver los ejercicios que nos faltan. En este caso 52 dice, un hilo de nicromo tiene una resistividad de 1 por 10 a la menos 6 ohmios por metro. Tiene una sección de 1,8 milímetros al cuadrado y una longitud de 2,16 metros. Determine la intensidad de corriente que circula por él cuando se aplicó en sus extremos una tensión 230. Entonces, ¿qué tenemos que calcular primerito? Tenemos que calcular la resistencia del cable. Sabemos que el cable tiene estos datos. La resistencia del cable se mide con la siguiente fórmula. Resistencia del cable es igual a ρ, que es la resistividad, multiplicado por la longitud y dividido para la sección. Si no es que aquí tenemos un pequeño inconveniente, que la sección está en milímetros al cuadrado y la longitud está en metros. Tenemos que convertir estos milímetros al cuadrado en metros al cuadrado. Entonces, tenemos que resolver esto. Reemplazo. ¿Rho cuánto vale? 1 por 10 a la 6, 10 a la menos 6 ohmios por metro, multiplicado por la longitud, que es 216 metros sobre la sección. ¿Cuánto vale la sección? Pero el problema es que aquí tenemos en 1,8 milímetros al cuadrado. Tenemos que convertir primeramente a centímetros al cuadrado y luego a metros al cuadrado. Entonces, hagámosle acá arribita. 1,8 milímetros al cuadrado. Vamos a convertir a centímetros al cuadrado. Voy a multiplicar por, tomando en cuenta que 100 milímetros al cuadrado representa 1 centímetro al cuadrado. 1 centímetro cuadrado. Ya. Ahora vamos a convertir esos centímetros al cuadrado a metros al cuadrado.
Sería, un metro tiene 100 centímetros, pero ahora sí, 100 son centímetros al cuadrado, sería 100 por 100, sería 10.000. Entonces, 10.000 sería 100 por 100, 10.000 centímetros al cuadrado tiene un metro al cuadrado. Un metro al cuadrado. Entonces ahora sí podemos simplificar. Vamos a cambiar de color al lapicero. Vamos a poner de color azul. Simplificamos milímetros al cuadrado con milímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado con centímetros al cuadrado, y el resultado me queda en metros. Aquí me quedaría 100, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a la 6 abajo, ¿no? Si mandamos hacia arriba me quedaría 10 a la menos 6. El resultado me va a quedar 1,8 por 10 a la menos 6. Aquí contemos los ceros, miren. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Pero está ceros abajo. Si le pasamos hacia arriba ya cambian abajo son positivos. Sería 10 a la 6 positivo. Pero si le mandamos hacia arriba me quedaría 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Pues ahora sí podemos sustituir. 1.8 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Ahora sí simplifiquemos unidades. Metros al cuadrado. Metros por metros, aquí tenemos un metro por un metro se hace metro al cuadrado. Se simplificó los metros al cuadrado arriba con metros al cuadrado abajo. El resultado va a quedar en ohmios. Entonces aquí simplificamos 10 a la menos 6 abajo con 10 a la menos 6 arriba, simplificado. Me va a quedar el resultado 216 dividido para 1.8. Sacamos la calculadora. Calculadora. 216 dividido para 1.8. 1,8. 120. Entonces la resistencia del cable ha sido de 120 ohmios. Ya. Ahora, vamos a la segunda parte. Determine la intensidad de corriente que circula por él cuando se aplica en sus extremos una tensión 230. Entonces, pongo la fórmula de intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es igual a 230 voltios. 230 voltios dividido para la resistencia que sería 120 ohmios. 120 ohmios. Simplificamos. Este 0 abajo con este 0 arriba. 23 dividido para 12. Usamos la calculadora. Usamos la calculadora. 23 dividido para 12 es igual a 0,25 amperios. 0,25 amperios. 0,25 amperios. Ese es el resultado aquí. Tenemos la resistividad del cable y qué intensidad pasa por él cuando a sus extremos se aplica 230 voltios. Esa sería la respuesta. A ver, parece que, a ver, aquí le calculé mal. Vamos a hacer otra vez. 23 dividido para 12. A 1.9, perdón. 1,9 amperios. Borremos esa parte de ahí.
1,9 amperios. Entonces, 1,9 amperios. Mil disculpas por ese error, ¿no? Ventajosamente me di cuenta porque 23 para 12 no es 0,25, sino 1,9. Vamos con casi 2, porque 24 para 2 sería 2. Ya. Siguiente ejercicio. Bueno, este es el más fácil, tenemos que usar la ley de Ohm. Aquí me pide calcular la resistencia. Entonces, tenemos nosotros el triangulito. Tenemos el triángulo donde nosotros tenemos arriba voltaje, abajo tenemos intensidad y tenemos resistencia. ¿Sí? Me pide calcular resistencia. Tapo resistencia aquí. Me queda que es V sobre I. Entonces, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? 15 voltios. 15 voltios dividido para la resistencia, para la intensidad que es 0 o 5 multiplicado, hagámosle con notación científica para resolver de mejor forma. Notación científica. Sería 5 que multiplica por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2 representa 0,05 amperios. ¿Ya? Amperios. Así se me hace más fácil. Puedo sacar la quinta 1, quinta 3. La quinta de 15, 3. Este 10 a la menos 2 que está aquí sube con 10 a la 2 positivo. 3 por 10 a la 2 me quedaría que sería 300. 3 por 100, en otras palabras, sería 300 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? Igual acá. Ya está resuelto este ejercicio de aquí. Vamos con el siguiente. Me pide calcular el voltaje en esta parte. Tapo voltaje, me queda intensidad por resistencia. Voltaje es igual intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Reemplazo voltaje. La intensidad, ¿cuánto es? La intensidad es 0,1. O en otras palabras, 1 dividido para 10 representaría 0,1. 1 dividido para 10 amperios. Multiplicada por la resistencia, que sería 100. 100 ohmios. Entonces, voltaje va a ser igual. Simplifico este 0 arriba con este 0 abajo y me quedaría 10 voltios. 10 voltios. Ahí está resuelto este ejercicio de acá. Y finalmente aquí me pide la intensidad. Tapo aquí intensidad, me queda que es voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Con este ya estaríamos terminando todas las actividades. Voltaje es 5 voltios dividido por la resistencia que es 250 ohmios. 250 ohmios. Podemos sacar la quinta. Quinta 1, quinta de 25, 5 y de 0, 0. Entonces sería intensidad es igual a un 50avo amperio, porque la intensidad se mide en amperios. Amperios, amperios. Amperios. Pongamos la calculadora. 1 dividido para 50. 1 dividido para 50 es igual a 0,02. Que también es igual a 0,02 amperios. Un 50avo es igual a 0,02 amperios. Bueno, jóvenes, eso sería la explicación de las actividades de este tema, de este proyecto 3, semana 3. Gracias por su atención.